Titulado esta palabra, no por fuerza. Y quiero dejar claro de parte de Dios lo que esto significa. En la Biblia tenemos la historia muy famosa y muy conocida de la batalla entre David y Goliat. ¿Cuántos se acuerdan de David y Goliat? No hay persona en la tierra que no haya escuchado sobre David y Goliat. A mí en lo personal me gusta mucho el box, el deporte. Me gusta verlo. Y siempre que una persona muy grande se enfrenta con otro pequeño, siempre todos los comentaristas dicen lo mismo: wow, esto nos recuerda a la batalla de David y Goliat. Y me doy cuenta que hay gente que no conoce nada de la palabra del Señor. Pero la historia de David y Goliat es por mucho una de las historias de la Biblia que todo el mundo conoce. Lo conocen los niños, lo conocen los adultos, lo conocen los ancianos, lo conocen los ateos. Todo el mundo sabe de la famosa batalla entre David y Goliat. Y todo el mundo sabe que David venció a Goliat. Y algo que me llama la atención es que esta historia es tan conocida. Yo le decía: Señor, es increíble que hay gente que no conoce ni jota de la palabra de Dios, pero la historia de David y Goliat la conocen. Y saben que David venció a Goliat. Y esto es lo que recibo de parte de Dios: que la historia más conocida de la Biblia por cristianos y no cristianos es la de David y Goliat, porque Dios quiere dejarle al hombre claro algo: que no es por fuerza, no es por ejército, no es por capacidad, es el que tenga el Espíritu de Dios de su lado el que va a vencer toda adversidad. Y que no importa que tan grande sea tu gigante, si Dios está contigo, nada ni nadie podrá hacerte frente. Yo quisiera tener un pueblo más emocionado. Dile al que está a la par tuya: Dios te va a dar victoria en el nombre de Jesús. Quiero llevarte a una palabra poderosa en Marcos capítulo 9, el verso 17. Dice la Biblia así: un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar, y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Lo primero que yo quiero que entiendas, mis amados hermanos en el Señor, es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Que tenemos un enemigo que es más real que los enemigos que podemos ver, y ese enemigo es Satanás, sus demonios, sus espíritus. En esta historia vemos un hombre que tiene a su hijo endemoniado, que echa espuma, que se pone rígido, que lo tira al fuego, y el hombre dice: siempre mi muchacho está endemoniado. Me recuerda a muchos padres en los caminos del Señor que dicen: mi hijo está endemoniado. Quizás no echa espuma y quizás no se pone rígido, pero a veces nuestra familia se endemonia, y a veces los hijos no quieren hacer caso, y a veces los encontramos con cosas raras como drogas, alcohol y cosas que no les enseñamos, y muchas veces nos ponemos mal y queremos sacar a nuestros hijos de esa condición en la que se encuentran cuando están poseídos por el infierno, cuando el infierno parece que está gobernando su vida. Y parece que lejos de todo lo que estamos haciendo en nuestra casa, por algún motivo, Satanás se ha metido en el matrimonio. Hombres y mujeres casados peleando todo el día, diciéndose todo tipo de maldición y palabras oeces horribles. El domingo vienen a la casa del Señor, levantan sus manos al cielo, bendicen su matrimonio, pero el lunes lo maldicen. Es como que se endemonió, como que una mano negra se metió en la familia. Y eso es lo que le está pasando a este hombre. Este hombre dice: te traje a mi hijo porque está endemoniado, porque el enemigo ha hecho una obra en su vida, porque el enemigo se ha podido meter en su corazón. Hay algo que tiene y no lo puedo ayudar, no puedo hacer nada, aunque intento, no puedo. Y lo traje a ti porque quiero que lo sanen. En ese momento ese hombre está reconociendo que el problema que tiene en su vida va más allá de su fuerza, que lo que él necesita no es la ayuda de un amigo, que lo que él necesita es el poder de Dios sobre su vida.
Y yo quiero ponerte esto en tu corazón, porque si hay algo que me queda claro en este mundo, es que todos, tarde o temprano, tenemos que reconocer que nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro negocio, todo necesita de la intervención divina del Señor, porque tenemos un enemigo que viene a robar, a matar y a destruir, y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que no es con armas naturales, sino que es con armas espirituales, para vencer lo que espiritualmente ha querido vencer, lo que Dios me ha dado como bendición. Y este hombre está desesperado. Él no sabe qué hacer, y puede ser que haya personas aquí desesperadas, personas que no saben qué hacer, que no saben cómo hablar con sus hijos, que han intentado de todo, terapias, han intentado psicología, han intentado todo tipo de formas de arreglar su matrimonio, de arreglar su vida, arreglar sus problemas, arreglar sus situaciones. Pero hoy quiero recordarte a David y Goliat. Tú tienes que entender, amada iglesia, que no lo vas a poder arreglar a través de tus recursos. Necesitas la intervención divina, necesitas la intervención del Señor. La Biblia habla de una mujer que tenía 12 años enferma y que había gastado todo cuanto tenía. Era una mujer de recursos, era una mujer de dinero, era una mujer de influencia. Había asistido todo tipo de médicos, todo tipo de personas, había tratado, se había gastado todo cuanto tenía para ser sana. Pero la Biblia dice que no solamente no sanaba, sino que cada vez se le iba peor. Y tú tienes que entender que tú puedes hacer todo en tu fuerza y gastar todos tus recursos y gastar toda tu fuerza, toda tu energía. Puedes gastar todos tus ahorros en tratar de arreglar tu vida, arreglar tu matrimonio. Puedes ir a diferentes centros de rehabilitación, a diferentes lugares del país. Puedes ir a Oceánica a tratar de dejar el alcohol, la adicción y todo tipo de drogas. Puedes tratar cualquier cosa, pero tienes que entender que no es por ahí. Y no fue hasta que esta mujer entendió que era a través de Jesús. Ella dijo dentro de sí: si tan solo toco su manto, seré sana. Y en el instante que ella tocó su manto, fue sana, porque pudo reconocer que no es con fuerza, no es con dinero, no es con medicina, es el poder de Dios lo que nos libera. Dile al que está a la par tuya: no es con tu fuerza, papito, no es con tu capacidad, no es con tu inteligencia, no es con lo bello que estás, aunque seas de Tiapa, no importa, no pasa nada. Puedes venir de la tierra del plátano, del oro verde, pero lo que hace la diferencia es el Espíritu. Él entiende, hay una necesidad tremenda. Tengo que ir a Jesús, tengo que ir a Jesús. Traje a mi hijo porque no puedo hacer nada por él. Tengo el dinero para hacer cualquier cosa. Como decía Steve Jobs, tengo el dinero para que estas máquinas respiren por mí. Tengo el dinero para pagar los mejores hospitales. Tengo el dinero para pagar los mejores médicos, pero no tengo el dinero para pagar mi sanidad, porque la sanidad no puede ser pagada con dinero. La sanidad la pagó un hombre llamado Jesús. En sus llagas yo soy sano, dice la palabra. Oh, alguien tiene que darle gloria al nombre del Señor, porque no hay enfermedad que Él no pueda sanar, no hay dolencia que no pueda sanar. Toda enfermedad se doblega ante el poderoso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Quiero ponerte esto en tu espíritu hoy. Y mira lo que dice la Biblia: así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. ¿Cómo? Los discípulos del Señor, los que andan con Él arriba y abajo, los que han visto a Jesús echar fuera demonios, ¿por qué no pudieron sacar el demonio del joven? Y Jesús les dice: hombres de poca fe, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Y cuando hablamos de fe, yo quiero ponerte esto en tu corazón. ¿Qué tipo de fe está hablando el Señor? Porque el término fe es muy amplio. ¿Qué es fe? ¿A qué fe se refiere el Señor acá? ¿A qué fe se está hablando? ¿A la fe de que si yo lo digo se va? ¿O a qué fe está hablando el Señor ahí?
Y cuando termina el Señor de hablar y de sacar fuera el demonio, dice la Biblia que en el momento que el joven vio a Jesús, el demonio lo vio y tiró al joven al suelo, al piso. Y entonces Jesús lo reprende y Jesús le dice: espíritu maligno, escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó una gran compulsión y salió de él ante la orden de Jesús de Nazaret. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo en la multitud dijo: está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Y más tarde, cuando Jesús quedó a solas a la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar este espíritu maligno? Jesús contestó: esa clase solo puede ser expulsada con oración. Con oración. A esa fe se refiere el Señor. Ellos tenían fe en lo que decían. Ellos tenían fe en el proceso. Ellos tenían fe que si hablaban en el nombre de Jesús, el demonio tenía que salir, pero el demonio no salió. ¿Cuál es la diferencia? Si hicieron lo mismo, ellos fueron con Jesús, le dijeron: ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Ojo, después de haber visto a Jesús echar fuera el demonio, le preguntaron eso. Quiere decir que si los discípulos le preguntaron eso a Jesús después de haber visto a Jesús echar fuera el demonio, quiere decir que ellos habían hecho exactamente lo mismo que hizo Jesús. Porque si yo veo que Jesús es algo diferente, no le pregunto. No le diría: ¿por qué no lo pude echar fuera? Yo diría: bueno, pues no lo eché fuera porque no lo hice como Jesús. Pero si veo a Jesús que hace lo mismo que yo hice y veo que a él sí le funciona, entonces sí le pregunto: Señor, ¿por qué a ti sí te funcionó y por qué a mí no? ¿Por qué tú sí pudiste y yo no? Hice lo mismo que tú, actué de la misma forma que tú. Y Jesús dice: es que esto solo se puede con oración. Y lo que Jesús le está diciendo es: señores, yo acabo de venir de la presencia de Dios. Si nosotros vamos a unos versículos antes de este proceso, Jesús había estado en el monte de la transfiguración, donde fue transfigurado, donde estuvo en la presencia de Dios, donde fue empoderado por el Espíritu Santo. La diferencia es que los discípulos conocían el método, pero no tenían la llenura del Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, y por esa llenura lo que Jesús hacía tenía poder, lo que Jesús hacía tenía resultado. Porque el poder de Dios está escondido en la presencia de Dios. Tú puedes decir el nombre de Jesús hasta que te quedes sin aliento. En el nombre de Jesús, nombre de Jesús. Y eso no significa que va a tener resultado. Tú puedes declarar cosas que están en la palabra de Dios y no significa que tendrá resultado. Tú tienes que entender que el poder de la palabra del Señor está en la automática bendición del Espíritu Santo de Dios, y que todo lo que haces desde tu carne no tendrá fruto, pero lo que haces desde el Espíritu de Dios tendrá fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. No, el conocimiento no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es el Espíritu del Señor. Un Espíritu Santo que es para todos, pero no todos lo buscan. Un Espíritu Santo que es la promesa de Dios para el pueblo. Jesucristo hablando, dice en Hechos capítulo 1, el verso 8: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. El poder de Dios no está en una forma de hacer las cosas. El poder de Dios no está en un método, no está en unas palabras, no es una fórmula. El poder de Dios lo recibimos cuando el Espíritu del Señor viene sobre nosotros. La pregunta es no si sabes cómo echar fuera demonios. La pregunta es: el poder de Dios está sobre ti para echar o no fuera demonios. La Biblia dice
que el apóstol Pablo echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. Y donde quiera que iba, el apóstol Pablo decía: en el nombre de Jesús sé libre, en el nombre de Jesús te vas fuera. Y los demonios salían y los enfermos eran sanos. Y unos hombres lo vieron y dijeron: wow, vamos a hacer lo mismo. Vayamos en el nombre de Jesús, ese que predica Pablo, y vamos a echar fuera demonios. Y dice la Biblia que fueron a hacer lo mismo, y los demonios le pegaron una paliza y los dejaron desnudos. Desnudos. Los demonios no reconocieron el nombre de Jesús en la boca de esas personas, porque no estaban llenos del Espíritu de Dios. Y por eso hay mucho pueblo de Dios desnudo, hay mucho de pueblo de Dios en derrota, hay mucho pueblo de Dios que no tiene éxito en su vida, hay mucho pueblo de Dios desnudos, con dificultades en la familia, dificultades en el matrimonio, dificultades en la finanza, dificultades en su vida. Hay mucho pueblo en derrota, porque aunque saben la palabra de Dios, aunque saben del nombre de Jesús, no están llenos del Espíritu Santo. No hay vida de Dios en ellos. Y seguimos confiando en nuestras fuerzas, seguimos confiando en nuestras capacidades, ignorando aquella palabra de Dios que dice: no es del rápido la carrera, no es del fuerte la victoria, es del que confía en el Señor, ese tendrá victoria. No es en nuestra fuerza. Y yo puedo ver mucho pueblo de Dios viviendo en su propia fuerza, viviendo en su propia capacidad. ¿Sabes dónde me doy cuenta? Cuando te atreves a salir de tu casa sin haber estado en la presencia de Dios. Cuando te atreves a tener un matrimonio sin haber estado en la presencia de Dios. Cuando te atreves a hacer cosas por lo que tú crees, por lo que tú sientes, pero no bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y amada iglesia, tenemos que cambiar eso. Necesitamos ser la iglesia del Espíritu, la iglesia que se deja dirigir por Él, que no se deja dirigir por sus emociones, que no se deja dirigir por lo que siente o por lo que quiere, sino que se deja de seguir, se deja guiar por la dirección, la convicción y la instrucción del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dejen que el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué dice Pablo eso? Porque Pablo está viendo un pueblo que no se deja dirigir por Dios, un pueblo que resiste las instrucciones del Espíritu, un pueblo que vive enredado en la vida, enredado en el pecado, enredado en sus días, en su agenda, y no tienen tiempo para buscar a Dios. Un pueblo que se levanta y lo primero que hace es ver quién le escribió al WhatsApp, qué hay de nuevo en el Instagram. Antes de empezar tu día es necesario que busques a Dios. David venció a Goliat no porque fuera fuerte, no porque fuera alto. No, David venció a Goliat porque decía: de madrugada te buscaré, de madrugada te buscaré. Oh, una sola cosa anhelo, que tu Espíritu Santo sea en mi vida. Por eso David pudo vencer cualquier cantidad de adversidad en su vida, porque Dios estaba con él. Y cuando Dios está contigo, por un lado vienen tus enemigos y por 7 salen de delante de ti, porque Dios pelea tus batallas. El Espíritu de Dios es la diferencia en nuestras vidas. Y veo mucha gente que no confía en el Espíritu. En Zacarías capítulo 4, el verso 6 dice: entonces me dijo el Señor, dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Cuando el Espíritu de Dios actúa en tu vida, hay un testimonio glorioso de lo que solo Dios puede hacer, y todo mundo reconoce: wow, tuvo que ser Dios, tuvo que ser el Señor. Nadie más que Dios puede hacer estas cosas.
Eso es lo que la gente decía de Jesús. Ah, Jesús, sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que tú haces, solo alguien que venga de parte de Dios las puede hacer. Esos milagros, esa palabra, esa autoridad, solo alguien empoderado puede hacer tales cosas. Me queda claro que Dios está de tu lado. ¿Cómo entramos en esa presencia divina? ¿Cómo logramos ser empoderados por el Espíritu Santo? Amados, hay solamente dos caminos. Número uno, el primer camino, quizás el más importante en nuestra vida, el camino de la oración. A Jesús le preguntaban: enséñanos a orar, Señor, así como Juan enseñó a orar a sus discípulos. ¿Por qué le preguntaban eso? Porque veían que Jesús tenía éxito en todo lo que hacía. Veían que echaba fuera demonios, veían que sanaba enfermos, veían que las multitudes lo seguían. Ellos podían ver en la vida pública de Jesús el poder de la oración. Amados, yo quiero decirte algo muy importante en esta mañana. La oración es poderosa. Todo lo que tú ves en público es producto de la oración. No trates de hacer lo que ves en público, porque el resultado no está en lo que ves en público. La respuesta está en lo que no se puede ver, en la intimidad de la oración. Recuerdo cuando fui a casa de Dios por primera vez y vi aquella opulencia y aquella bendición, y yo decía: wow, yo quiero ser como el pastor. Y decía: cómo mueve la mano, y empecé a darme cuenta, hasta que el Espíritu Santo me dijo: mira, esto no es el éxito. Esto que Él hace no es la clave del éxito. La clave del éxito está en lo que tú no puedes ver, en el tiempo de oración que pasa en mi presencia. El secreto de la bendición, mis amados hermanos, en el reino de Dios, no está en la imitación de los usos y costumbres, sino en la imitación de la fe. En entrar en la presencia de Dios, en ser llenos de la presencia del Señor. Y por eso los discípulos se acercan con Jesús: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos. Porque vemos que cuando oras después sanas enfermos. Porque vemos que cuando oras las multitudes te siguen. Porque cuando tú oras algo grande sucede. Enséñanos a orar. Y Jesús dice: cuando ores, lo primero que tienes que hacer es encerrarte en tu aposento y tener la puerta cerrada y buscar a tu Padre que está en secreto. He escuchado hombres de Dios predicar: hablar con Dios es como hablar con un amigo. Mentira del diablo. Es como echar WhatsApp con un compadre. No, mi hermano, Dios no es tu compadre. Dios no es tu cuate. Jesús no dijo eso. Cuando Jesús le preguntaron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, Él enseñó un diseño de oración. Él dijo: este es el diseño, esta es la forma de orar, esta es la forma que vas a entrar. Y lo primero que necesitas es un lugar de oración. Un lugar donde puedas estar a solas con Dios, donde nada ni nadie te haga perder la disciplina de la oración, donde nada ni nadie te distraiga. Un lugar donde puedas estar a solas con Dios, porque se trata de tener intimidad con el Señor. Y nunca se tiene intimidad en público. La intimidad siempre se tiene en privado. Yo puedo tener comunión con Dios. Aquí donde estamos ahora, estamos en comunión con Dios, porque su palabra dice: donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estoy yo. Dios está aquí con nosotros. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Él está aquí y podemos tener comunión con Él, pero no intimidad. No, la intimidad está reservada para un lugar especial. Es como cuando sales con tu esposa. Puedes tener comunión con ella en un restaurante, y puedes tener comunión con ella en el cine, y puedes tener comunión con ella en el auto. Pero intimidad solo en la habitación, cuando están tú y ella solas y nadie los puede interrumpir. Entonces tienes intimidad. Y quiero ponerte esto en tu corazón, porque es verdad que Dios está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta.
Es cierto que Dios está en todas partes, pero Él solo manifiesta su presencia donde se le adora. Así que Jesús dijo: cuando vayas a orar, vas a decir: santificado sea tu nombre. Lo primero que tienes que hacer es aquella palabra que nos da por revelación el salmista David en el Salmo 100, verso 4: entrad por sus puertas con acción de gracias. Hoy día la gente, cuando va a orar, entra como Chabela. ¿Se acuerda de Chabela? Cuando llegaba a confesarse con el cura. ¿Sabe de qué Chabela le estoy hablando? ¡Ay, Padre! Y entra a llorar. Y así entra la gente con el espíritu de Chabela. Fuera en el nombre de Jesús el espíritu de Chabela. La gente que entra así: Señor, ya no puedo más, dime qué tengo que hacer, Padre, perdóname, ayúdame. Y empezamos a orar de esa manera. Y yo quiero ponerte algo en tu corazón: eso no fue lo que dijo el Señor. Antes de pedir cualquier cosa, lo primero que tienes que hacer es decirle: Señor, te doy gracias. Gracias por la cruz, gracias por Jesús, gracias por la salvación, gracias por mi vida. Aunque no estoy en el mejor momento, hoy vengo a decirte: Señor, gracias porque soy salvo. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Y ya que empezaste a darle gracias a Dios, entonces se le alaba al Señor. Y empiezas a alabar su nombre, a decirle: Señor, eres grande, eres hermoso, cuán grande eres tú. Y pones una alabanza que te guste, una alabanza que te conecte con el Señor. Y empiezas a darle gracias a Dios y empiezas a alabar su nombre. Y de repente vas a notar la atmósfera, empieza a manifestarse la gloria, empieza a manifestar su presencia. Dios empieza a ser presente, la atmósfera cambia y el Espíritu de Dios empieza a responder a tu alabanza, a responder a tu acción de gracias. Y entonces puedes sentir que estás en la presencia de Dios. Déjame darte un ejemplo. Es como cuando tu esposa llega y te sirve la cena, y tú le dices: mi amor, gracias por la cena. Gracias porque aunque sé que estás cansada, hiciste el esfuerzo de servirme esta rica cena. Dios te bendiga, mi amor. Le das gracias por la cena. Pero después empiezas a comer esa comida y le dices: mi amor, wow, qué rico te quedó la cena. Eres la mejor cocinera. Todo lo que cae de tus manos, mi vida, es hermoso. Bendito el hombre que puede cenar contigo y gozarse del sazón que Dios te regala. Y empiezas a adorarla por eso, ¿cierto? A diferencia del cavernícola: está fría esta cosa, vengo cansado y tú me decís fría. Cavernícola, ñaca ñaca. ¿Sabe quién es ñaca ñaca, no? El cavernícola de los dibujos animados, ñaca ñaca. Hay un problema con el cavernícola, el hombre cromañón que no tiene tacto para tratar con su esposa, pero eso sí, en la noche quiere adoración e intimidad. Entonces la esposa le entra el espíritu de la zarigüeya, se hace la muerta. Y hasta ronca. Nunca ronca, pero allí ronca. Y el hombre se queja y dice: mi mujer es fría. Pero el problema es que no preparaste la atmósfera. Y lo mismo le queremos hacer a Dios. Y queremos que Dios tenga intimidad con nosotros, y empezamos a quejarnos y a decirle: Señor, tengo problemas, tengo esto, tengo el otro. Y hermano, eso no es lo que funciona. Uno tiene que entrar por sus puertas, alabarlo, bendecirlo. Y cuando tú le dices a tu esposa: mi amor, gracias por la cena, y la alabas y la bendices, ella empieza a manifestarse. Se acerca a ti, te da un beso, y tú le dices: mi amor, aunque hueles a cebolla, eres preciosa. Te amo. Y se prepara la atmósfera para un tiempo de intimidad. Y eso es lo que pasa con Dios.
Cuando nosotros entramos y le alabamos y le glorificamos y lo alabamos, entonces Él empieza a manifestarse. Y esa es la primera etapa. Yo divido la oración en 3 etapas. La primera es una acción de gracias y luego lo complemento con alabanza, adoración. Y cuando siento que Dios empieza a cambiar la atmósfera y que su presencia llene ese lugar, entonces paso al segundo nivel, que es el nivel de pedir. Y empiezo a pedirle al Señor por mi vida. Le pido a Dios por mis sueños, por mis anhelos, por mis deseos. Pero después de pedir a Dios, entonces me pongo a pedir por alguien más, y eso es interceder. Y me pongo en la brecha por mi esposa, por mis hijos, por la iglesia, por mis discípulos, por la obra del Señor. Le pido al Señor por aquellas personas que me dicen: pastor, ore por mí. Y tengo una libretita en mi casa donde tengo los nombres de algunas personas que me han pedido oración. Y ahí donde estoy en mi tiempo de intimidad con el Señor, empiezo: Señor, yo te pido por fulano, te pido por mengano. Padre, bendícelo en el nombre de Jesús. Bendice su casa, bendice su matrimonio, levántalos en el nombre del Señor. Y empiezo a interceder, a pedir por ellos. Pero después de interceder, empiezo a reprender a Satanás. Ahí donde veo que Satanás se ha metido, le digo: diablo, yo te echo fuera en el nombre de Jesús. Óyeme bien, Satanás, yo te reprendo de mis finanzas, de mi vida, de mi entorno. Salte de mi negocio, salte de mis contratos, salte de mis hijos. Lo reprendo, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y eso es importante hacerlo todos los días. Tienes que deshacer las obras de Satanás. Y las obras de Satanás se deshacen reprendiendo al diablo, recordándole: Satanás, estás vencido debajo de la planta de mis pies. Te echo fuera en el nombre de Jesús. Y cualquiera que sea tu plan contra mi vida, hoy lo declaro anulado, cancelado en el nombre del Señor. Y el diablo es atado en ese momento por el poder del nombre de Cristo. Pero después entro a una tercera etapa. Alguien que suba el piano, por favor. Entro a una tercera etapa. Quizás la tercera etapa más importante de las 3, que es la etapa de la intimidad. En el momento que entro en la presencia del Señor y ya pedí, intercedí, hice guerra, hay un momento donde lo único que hago es decirle: Señor, lléname de tu presencia. Y guardo silencio. Cuando un hombre y su esposa están en intimidad, no le pregunta: mi amor, ¿cómo te fue con los niños? No. En ese momento de intimidad hay silencio. Hay un intercambio de amor, de cariño, de revelación. Es ahí donde nos mostramos tal cual somos. Es ahí donde Dios se revela en nuestra vida. Y quiero ponerte esto en tu corazón, porque esta es la clave. ¿Cuántos están listos para tener una relación más profunda con Dios? Mire esto, por favor. Alguien que suba el teclado, por el amor de Dios. Isaías 40:31 dice así: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Los que qué? ¿Los que qué? Ojo, hay un momento en la intimidad donde tenemos que aprender a esperar en el Señor. Es un momento de total silencio. Es un momento en que te quedas callado por completo. No dices nada. Te quedas en ese lugar esperando en el Señor. El Salmo 46:10 dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Hay un momento en la oración donde estás a solas con Dios. Ya diste gracias, ya alabaste, ya adoraste, ya pediste por otros, ya reprendiste al diablo.
Y de repente lo único que tienes que decir: Señor, háblame, lléname, porque aquí estoy. Y te callas por unos minutos. Al principio te vas a quedar dormido, porque así me pasó a mí. Yo me quedaba dormido. Allá a las 2, 3 de la mañana me despertaba y decía: bueno, no pasó nada. Me ponía a dormir, dije: mañana será otro día. Y un día, no tardé mucho, no fueron como que un mes, no, un día, unos 2, 3 días, 4 días después, me quedé dormido como todos los otros días. Desperté y dije: bueno, mañana lo busco de nuevo. Pero ese día escuché una voz que me dijo: estoy aquí, te amo. Y en ese momento empecé a llorar de una manera tremenda. Y sentía que me hundía en mi cama, que como que me hundía en mi cama, una cosa tremenda. Y aprendí el secreto de buscar a Dios. Aprendí el momento en el que Dios, yo lo puedo buscar. La Biblia dice: pide y se te dará, busca y haréis, toca y se te abrirá. Uno lo busca, pero Él tiene que dejarse encontrar. No sé si un día voy con Ana Paula al parque y estaba muy chiquita mi hija, estaba empezando a caminar, y entonces yo le decía así y ella corría hacia mí porque me quería alcanzar, y yo me hacía para atrás, y de repente vi que se cansó, como que se está dando por vencida, y cuando vi que se está dando por vencida, yo me dejé alcanzar por ella. Así es con el Señor. Tú lo buscas y lo buscas y lo buscas hasta que un día Él se deja encontrar por ti. Ese día va a cambiar tu vida para siempre. Efesios capítulo 5, el verso 18 dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y esa palabra sean llenos habla de un presente continuo. En otras palabras, tú no eres lleno por el Espíritu un día. Todos los días tienes que entrar a la presencia de Dios en esa misma actitud, en ese mismo camino. Acción de gracias, alabanza, pido por otros, reprendo al diablo, y de ahí me quedo en su presencia todos los días. Y cuando tú sales de ese lugar, tú puedes sentir en tus palabras que hay algo diferente. Es el poder de Dios en tu vida. Ayer empecé a buscar a Dios y no lo sentía como yo quería sentirlo. Yo quería sentir algo tremendo, y de repente cambió la atmósfera. Fue tremendo. Ayer fue una cosa increíble en mi habitación. Pero lo que más me impactó fue que Dios me recordó cuando empecé en los caminos de Dios. Y aquí está mi papá y mi mamá, que no me van a dejar mentir. Esos días yo todos los lunes ayunaba y me metía con Dios con todo. Y yo recuerdo salir de mi habitación el lunes en la noche para ir al cine, después de haber estado todo el día en la presencia de Dios, y mi rostro era diferente y mis palabras eran diferentes y todo era distinto, porque había estado en la presencia de Dios todo el día en oración y ayuno. Y Dios me dijo: quiero que vuelvas a eso, quiero que vuelvas a esos tiempos. Y Dios me empezó a hablar de David. Sabes, David fue un hombre que mientras cuidaba las ovejas siento la gloria de Dios. ¿Cuántos sintieron que algo cambió ahora? En este momento algo acaba de cambiar. ¿Lo sintieron? Yo lo sentí. Mire pues, escuche esto. Wow, algo va a pasar aquí grande ahorita. ¿Está listo, hermano, para recibir algo glorioso de parte del Señor?
Aleluya. Mire, David estaba al cuidado de las ovejas de su padre. Y mientras estaba al cuidado de las ovejas de su padre, él tocaba con el arpa y cantaba al Señor y adoraba a Dios y levantaba su rostro. Y Dios lo miró por lo que había en su corazón. Dios vio que era un hombre conforme a su corazón, que lo buscaba, que lo anhelaba, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios le pidiera. Y Dios lo levantó, lo sacó, literalmente lo sacó de darle de atrás de las ovejas de su padre, lo levantó, lo llevó a ser rey de Israel, a ser el único rey que reinaría sobre las 12 tribus de Israel. Porque antes de David, el rey de Israel solo reinaba sobre una tribu. Pero cuando David se hizo rey, los líderes de las tribus se unieron y le dijeron: David, queremos que reines, reconocemos que Dios está contigo. Y un día Dios le manda a hacer una guerra. Y era un tiempo de paz en el que estaba Israel en su mejor momento. Y cuando lo manda a hacer una guerra, él dice: ok, voy a ir, Señor, porque tú me lo estás mandando, pero voy a censar el pueblo. Voy a ver quiénes me apoyan, porque si hay más gente que no me apoya, no tiene caso que vaya a la guerra. Yo voy a ir a la guerra si todos me apoyan. Y Dios se enoja con él. Dios le dice: ¿qué? ¿Es en serio, David? Después de todos estos años, después de que nadie daba un peso por ti, yo te vi detrás de las ovejas de tu padre. Yo te levanté, yo te puse por rey. Hoy me dices a mí que confías más en este pueblo que en mí. Y Dios se enoja con él y manda un ángel del cielo con una gran mortandad sobre el pueblo de Israel. Y David se levanta en adoración, compra un lugar, levanta un altar. Y cuando él levanta el altar, Dios calma su ira y quita la mortandad. Pero quiero ponerte esto en tu corazón. ¿Qué fue lo que pasó? Dios se enamoró del corazón de David, pero ya en el poder el corazón de David cambió. Y muchas veces nos pasa eso. Se nos olvida qué fue lo que nos levantó y dejamos de hacer aquellas cosas que un día nos levantaron, aquellas cosas que hicieron que Dios se enamorara de nosotros y nos dijera: yo quiero hacer algo contigo. Así que hoy, en el nombre de Jesús, tú tienes que volver a esa senda antigua. Y eso fue lo que Dios me habló ayer en la noche. Quiero que vuelvas a esos tiempos. Quiero que vuelvas a esa temporada donde cerrabas todo y te enfocabas en mi presencia. Quiero que vuelvas a eso. No te afanes por la iglesia, por esto, por el otro. Quiero que vuelvas a esto. Y yo quiero ponerte algo en tu corazón. El año 2023 para ti no empezó en enero 2001, primero de enero del 2023. Empieza hoy. Si decides buscar la presencia de Dios todos los días en este año, lunes a domingo, todos los días, pasar ese tiempo con Dios. El diablo se va a oponer, pero tu disciplina va a provocar que vivas la mejor etapa de Dios que jamás hayas vivido en el poder del Espíritu. ¿Alguien puede decir amén a eso? Yo quiero pedirte que te pongas de pie, por favor.